$1.000.000. Benedict Cross anunció, su voz cortando el aire de otoño crujiente como una cuchilla. Eso es lo que le pagaré a cualquiera en este lugar de Dios que pueda hacer que ese perro callejero se sienta quieto a su lado durante 5 minutos. La multitud que se había reunido en la subasta de ganado de Hollow Creek cambió incómodamente, rancheros, criadores y curiosos pueblos. Todos dibujados aquí por los rumores que giraban alrededor del pastor alemán confinado a la perrera oxidada en el borde de la arena, al borde de los ojos de la Snarling Dog to the Man in the Taxed Jacket. La sonrisa de Benedicto no alcanzó sus ojos, no lo necesitaba. Su confianza, al igual que su riqueza, nunca requirió aprobación. Ghost, el perro en cuestión, no detuvo su bajo gruñido, los músculos tensos debajo de un abrigo enmarañado con barro y viejas cicatrices. El pastor presionó contra la malla de acero como si atreviera a alguien a probar suerte. Sus dientes parpadeaban con cada corteza, sus ojos parpadeaban con algo más viejo que el miedo, algo más cercano a la traición. Cross se rió entre dudas cuando el subastador dudó. Continúa, dijo, lo suficientemente fuerte como para que el micrófono lo atrapa. Saque su premio. Veamos hasta qué punto le lleva la lealtad sin una correa o una estaca. Los manejadores, 2 manos de rancho experimentadas que habían luchado con toros 2 veces su tamaño, miraron inquietos mientras abrían la puerta de la perrera con postes largos y guantes gruesos. Ghost se lanzó hacia adelante, detenido solo por la cuerda en bucle atada a un poste reforzado enterrado en lo profundo de la grava. El polvo se puso a su alrededor, pero nadie se acercó. No los cowboys, no los manejadores, ni siquiera los llamados entrenadores dispersos en las gradas que habían venido con la esperanza de llamar la atención de la cruz y conseguir un contrato. En medio de todo, desapercibido por la mayoría, una niña de 12 años agarró una armónica desgastada en su bolsillo. Willow Hayes no tenía negocio en el centro de una subasta de ganado, y ella lo sabía. Su abuela Miriam solo la había traído porque no podía dejar su casa sola después de la escuela, e incluso entonces, la anciana había quejado por la multitud, el ruido y el subwooting. Pero en el momento en que Willow había visto al pastor alemán, no había podido mirar hacia otro lado. Ese perro, que abarca y paseaba como un animal salvaje, le dio algo de algo que no podía nombrar. No teme exactamente, ni siquiera ira. Era algo más profundo, algo ahuecado y enterrado, la forma en que el dolor se asentaba en los huesos después de meses de fingir que había pasado. ¿Escuchas eso, niña? Alguien se rió. $1.000.000 solo para sentarse al lado de ese Young. Podrías retirarte antes de llegar a la escuela secundaria. Willow no respondió. Ella ya había dado un paso adelante, sus zapatillas de deporte en silencio sobre el suelo polvoriento. Los murmullos de la multitud se volvieron más agudos. Miriam la llamó, pero la niña no miró hacia atrás. Cross levantó una ceja cuando se acercó. ¿Qué es esto? ¿Un niño voluntario? Esperaba que al menos un hombre adulto se avergonzara primero. Willow no dijo nada. Ella no necesitaba hacerlo. Sacó la armónica de su bolsillo, los bordes de metal opacados con la edad, las iniciales aún se grabaron débilmente a lo largo de un lado, las iniciales de su madre, lo único que había dejado después del accidente. Después del fuego. Después de todo lo que solía estar en casa se convirtió en solo memoria. Ella trajo la armónica a sus labios y comenzó a jugar. No es una canción tanto como un sonido, una cadena de notas que apenas flotaban sobre el viento, demasiado suave para llevar pero imposible de ignorar. No fue perfecto. No estaba pulido. Pero era familiar. Era seguro. Fantasma se congeló. La transformación no fue inmediata sino inconfundible. El perro que se había inclinado en cualquier cosa en el alcance durante días ahora estaba rígido, las orejas se pincharon hacia adelante. El gruñido bajo en su pecho se desvaneció. La cuerda se aflojó ligeramente cuando pisó una vez, y luego, hacia la niña. Willow no se estremeció. Ella siguió jugando.
La multitud contuvo el aliento. Ghost se sentó. No fue obediencia. No fue sumisión. Era algo más tranquilo, algo más raro, confianza. Y aunque solo se necesitaban 5 minutos para reclamar el premio, nadie se mudó para revisar un reloj. Ni siquiera Benedict Cross, cuya expresión de presunción se había drenado en algo más frío y legible. Pasaron 5 minutos. La quietud permaneció. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. El aire se había vuelto demasiado pesado para el ruido. Incluso el subastador, que había pasado su carrera azotando a las multitudes en frenesis, no podían hablar. Ghost se sentó junto a Willow como si hubieran llegado juntos, como si pertenecieran juntos. Sus dedos se endurecieron alrededor de la armónica. Las notas se habían detenido, pero el silencio que dejaron era más fuerte que cualquier cosa que hubiera llegado antes. Cross giró sin decir una palabra y se alejó. Willow se puso de pie, cepillando el polvo de sus jeans y se agachó. Ghost no se resistió cuando ella tocó su collar. Él se levantó y la siguió, no como un perro entrenado o conquistado, sino como uno que había elegido a su humano. Miriam estaba esperando en la puerta, con los ojos muy abiertos y mojados de incredulidad. Lo llevamos a casa, dijo Willow simplemente, aunque el peso en su voz llevaba mucho más que palabras. No pertenece aquí. Y así lo hicieron. Como la subasta F agradados detrás de ellos, la niña, su abuela y el perro que nadie podía domar desapareció por el camino de grava hacia un rancho desgastado en el borde del valle de Sage. El viento llevó las últimas notas de la armónica a través del aire quieto, una promesa de algo que recién comienza, algo que nadie, ni siquiera Benedict Cross, podría haber previsto. No camina, se desliza. Eso fue lo que Willow le dijo a su abuela la mañana después de que lo trajeron a casa. Había estado de pie en la ventana de la cocina durante casi una hora, sus pies descalzos presionaron contra el linóleo fresco, respirando el vidrio cuando la primera luz suave del amanecer convirtió el pasto con helada en algo plateado y todavía. El perro, sin más tiempo, la bestia del anillo de subasta, no exactamente, se mueve a lo largo de la línea de la cerca como el vapor, cada paso calculado, cada turno de fluido. Como si la tierra le hubiera dado paso a él en lugar de al revés. Cuando habló, Miriam no respondió. Simplemente se unió a ella en la ventana y observó a la criatura ritmo con los ojos entrecerrados y tranquilos que arrugaban las esquinas de su boca. Fue Willow quien le dio el nombre. Ghost, dijo suavemente esa tarde, agachado junto al matorral enredado en la parte posterior de la propiedad donde le gustaba quedarse, medio visible en las sombras. Porque te mueves como uno, y tus ojos miran a las personas como ya se fueron. Al principio no reaccionó al nombre, pero tampoco lo rechazó. Simplemente se detuvo en su ritmo, giró la cabeza lentamente hacia ella y parpadeó con esos ojos pálidos e ilegibles, un reconocimiento inexpresivo que decía más que cualquier corteza o madera. Llevarlo a casa no lo había cambiado. Ghost no confiaba en el mundo solo porque era más tranquilo aquí. Se negó a ingresar a la casa, rechazó la comida de los tazones, se estremeció en cada sonido metálico. Una puerta golpeada podría enviarlo a un agachado tan bajo que casi desapareció en la hierba, y si alguien alcanzó una correa, cualquier tipo de correa, en realidad, su cuerpo entero encerrado en una quietud temblorosa, del tipo que llegó justo antes de una explosión. Pero la explosión nunca llegó, no con Willow. Él nunca la rompió, nunca gruñó. Simplemente la miró, la siguió desde la distancia, y la mayoría de las veces terminó descansando cerca de ella al final del día, como si la proximidad fuera suficiente para decir que estaba intentando. Miriam no interfirió. Le dio espacio a la niña, interviniendo solo cuando era necesario, cuando el alimento tuvo que ser ordenado o las cercas reparadas. Pero de lo contrario, dejó que Willow lo descubra por su cuenta, de la misma manera que una vez había visto a Emma vertirse para comprender los caballos que nadie más podía tocar. Había algo familiar sobre la quietud de la niña,
la forma en que se agachó en silencio junto a la cosa rota sin exigir nada de eso. Fue Clara Monroe quien le dio un nombre, no el perro, ya tenía uno, pero lo que se aferraba a él como Frost en la primavera. Clara, la veterinaria local, estaba cerca de 70 y no parecía apresurarse a dejar que el tiempo le dijera qué hacer. Llegó esa primera semana en su camioneta cubierta de polvo, sus manos desgastadas descansaban suavemente sobre sus rodillas mientras se bajaba a los escalones del porche. Ella no alcanzó Ghost, ni siquiera lo miró durante mucho tiempo. Simplemente bebí té débil y habló con Miriam sobre el invierno del granero, sobre la escasez de heno al norte, sobre la forma en que las personas olvidan que los animales recuerdan las cosas mucho después de que dejen de sangrar. En su segunda visita, trajo golosinas de hígado y las dejó en una línea cerca de la puerta, dándole la espalda y tarareando en silencio para sí misma. En el tercero, se sentó a menos de 10 pies de él mientras leía en voz alta de un viejo manual veterinario, su voz constante, las páginas susurrían como hojas secas en otoño. Para la cuarta visita, Ghost la dejó presionar una mano a su lado el tiempo suficiente para que ella sienta el tejido con cicatrices debajo de sus costillas. Esto no es solo un trauma, dijo ese día después de que Ghost se había alejado. Su voz era suave, pero no se había confundido el peso detrás de ella. Es acondicionamiento, en capas, deliberado. Alguien lo entrenó con miedo y lo usó hasta que el miedo fue tan atascado. Ella no dijo quién. No necesitaba hacerlo. Esa noche, Willow abrió los diarios de su madre por primera vez en meses. Las páginas olían de papel viejo y eucalipto, el aroma que Emma solía mantener sus manos de los aceites que frotaba sobre animales asustados. La escritura a mano se encendió y se enroscó de urgencia, llena de notas de talleres, ideas para nuevos enfoques, momentos de esperanza en medio del fracaso. La fuerza no crea obediencia, se lee en una página. Crea silencio. Y el silencio no es lo mismo que comprender. Willow trazó la tinta con el pulgar y miró por la ventana hacia la silueta de fantasma que se encuentra debajo del árbol de álamo. La forma de él en la oscuridad era extranjera y familiar, como una historia que una vez le habían contado, pero no podía recordarlo. Al otro lado de la ciudad, dentro del estudio de un albergue moderno con sillas de vidrio y cuero de piso a techo que nadie se sentó, Benedict Cross se recostó y volvió a ver las imágenes de la subasta. Su rostro, iluminado por el parpadeo del video pausado, no traicionó nada. No cuando Ghost se sentó junto a la niña. No cuando la multitud surgió de jadeos. Ni siquiera cuando su propia voz se ahogó por aplausos. Ella me hizo parecer un tonto, murmuró, el vaso en la mano atrapaba el brillo ámbar de whisky. Así que mostremos cómo se ve el control real. El hombre de su lado, su asistente, aunque el término nunca parecía preciso, se había vuelto rígidamente. La feria, Benedict apagó la pantalla y se puso de pie. Programe la manifestación para el último día. Quiero que todos los rancheros en el estado miren cuando mis perros les recuerdan cómo se ve la autoridad. De vuelta en el rancho Hayes, Willow no se estaba preparando para ninguna audiencia. No tenía interés en los titulares o los chismes. Se levantó temprano, tendió las tareas y pasó las tardes con Ghost, que aún rechazó todos los comandos y respondió solo a la paciencia. Leyó en voz alta de las notas de Emma por las tardes, dejando que las palabras de su madre se desvíen al aire libre mientras se sentaba debajo del árbol donde descansaba el fantasma. Él no siempre la miró, pero nunca se fue cuando ella leyó. A veces, cuando se detuvo para girar una página, lo encontraba unos centímetros más cerca. Su armónica, mantenida en el bolsillo de su abrigo, se mantuvo principalmente intacta. No era el tiempo todavía. Ella entendió eso ahora. Ghost no necesitaba música, necesitaba espacio. Y entonces ella lo dio. El Dr. Monroe continuó visitando semanalmente, trazando progresos en susurros y cejas elevadas, siempre cuidadoso de no llamar a nada un gran avance demasiado pronto. Miriam observó desde la cocina, elaborando el té interminable, fingiendo no escuchar.
Willow nunca preguntó cuánto tiempo tomaría. Ella ya sabía que no había atajos con animales como este, ni plazos fijos para reconstruir lo que otros habían derribado. Y si alguien le hubiera preguntado por qué seguía intentándolo, podría haber respondido con las palabras del diario de su madre, palabras que ahora llevaba como una brújula más que un recuerdo. La confianza comienza en la tranquilidad, antes del toque, antes de los elogios, en ese momento en que una criatura decide quedarse a pesar de que tiene todas las razones para correr. Nadie había esperado que ella fuera primero, al menos no la multitud se reunió debajo del dosel de lona a rayas de la arena principal de Sage Valley Open Fair. Los ganadores, los criadores, los estudiantes y los vagabundos de fin de semana llenaron cada asiento, su charla hacía eco de las gradas de metal, sus bebidas calientes humeantes en el aire fresco de la tarde. Los niños colgaban sus piernas sobre los rieles mientras los hombres mayores se inclinaban con ojos escépticos, los brazos cruzados como si ya hubieran decidido. En el centro del anillo lleno de tierra, bajo el resplandor de los reflectados montados y el lento torbellino de pancartas por encima, Willowaye subió a la vista, no con una cuerda de plomo o un chaleco llamativo, no con una bolsa de golos. Ghost caminó a su lado, no atrás, no atado, no arrastrado. La cabeza del pastor alemán permaneció baja y vigilante, su fluido de movimiento y autodirigido. Los murmullos de la multitud se elevan en volumen mientras se detuvo en el rango medio y se sentó por su propia cuenta. Benedict gritó algo, pero se perdió debajo del tono creciente del ruido de la multitud. Sus manejadores se mantenían firmes, sin estar seguros de interferir. Ghost se sentó deliberadamente, bajando su cuerpo al suelo frente al otro perro, sin desafío, sin demanda, solo su presencia, estable y inmóvil. El otro perro, jadeando y con los ojos muy abiertos, inclinó la cabeza. Ladricó una vez, bruscamente, luego retrocedió, los músculos se sacudieron. Ghost no se estremeció. En cambio, se acostó completamente, las patas se estiraban frente a él, la cola quieta. El perro salvaje, confundido, todavía temblando, lo reflejó, bajando lentamente en un agachado cansado a solo centímetros de distancia. Willow se movió entonces, no al fantasma, sino al borde del anillo donde la armónica esperaba en el bolsillo de su chaqueta. Lo sacó, lo levantó a sus labios y tocó esa misma melodía suave, sin fanfarria, sin drama, solo respirando a través del metal. El perro al lado de Ghost levantó la cabeza hacia ella y no se movió. No es un gruñido. Ni un chasquido. Solo silencio. La multitud estalló. Los aplausos rugieron a través de las gradas como una tormenta. Los reporteros se apresuraron a capturar imágenes, empujando hacia adelante con micrófonos y cámaras. La cara de Benedicto se agotó de color. Él hizo un gesto salvajemente a sus manejadores, pero estaban congelados, inseguros de cómo responder a lo que acababa de desarrollar, dos perros, uno roto por hombres, uno curado por una niña, que ahora se encuentra uno al lado del otro en el centro de una arena, sin ser probado por el ruido, intacto por el caos. Calma. Presente. Escuchando. El sheriff Dwyer salió de la caja VIP, los brazos cruzados, su expresión ilegible mientras veía a Benedict retirarse del ring, con la mandíbula, el micrófono balanceándose inútilmente a su lado. Willow no se dirigió a la multitud. Ella no se inclinó. Ella no sonrió por las cámaras. Simplemente entró en el centro del ring, se arrodilló junto al fantasma y puso una mano suavemente sobre su espalda. El otro perro la miró, luego lentamente, cautelosamente, avanzó para presionar su cabeza contra su rodilla. Y aunque las cámaras rodaron y los titulares comenzaron a escribirse antes de que se pudiera escribir la primera oración, Willow solo vio una cosa en ese momento, la verdad que nadie podría negar ahora. Ni siquiera Benedict Cross. Comenzó como un susurro, primero en la ciudad, luego más allá. A la mañana siguiente, las imágenes de Willowayes y los dos pastores ya habían aumentado a través de la transmisión regional, migrando a segmentos nacionales con titulares como La niña que escuchó y sin comandos.
Solo conexión. El clip del fantasma que se encuentra al lado del llamado perro peligroso había sido repostado miles de veces antes del mediodía, la melodía de la armónica en el fondo como una canción de cuna para el incrédulo. En el pasillo de la escuela, Willow sintió la onda de atención, estudiantes que nunca habían mirado tanto a su casillero que ahora permanecían cerca, con los ojos muy abiertos con algo entre asombro y curiosidad. Pero se movió a través del ruido como siempre lo había hecho, tranquilo, estable, no afectado. De vuelta en el rancho, el cambio real había comenzado. Miriam Hayes, más experimentado que impresionado, estaba al borde de su paddock cercado con un termo de café tibio, mirando a los dos pastores, Ghost y el recién llegado, ahora apodado Bramble. Se mueven juntos a través de la hierba alta. Sus movimientos no fueron coreografiados sino reflejados, la forma en que las aves vuelan en formación o deja bailar en conjunto a través de una corriente. Lo que Willow había desbloqueado en Ghost había Bego. N para hacer eco en Bramble, aunque el trauma en él corrió más profundo, enrollado y quebradizo justo debajo de la piel. La doctora Clara Monroe llegó justo después del almuerzo, su recogida desgastada tomaba el camino de grava en su ritmo habitual. El veterinario renunció rígidamente, sus rodillas protestando con cada milla registrada en el servicio de los animales que nadie más sabía cómo alcanzar. En una mano, llevaba su kit médico de cuero, usado suave con uso, en el otro, un pequeño paquete envuelto en tela y atado con cuerda. Traje más que las vacunas hoy, dijo, su voz baja cuando se unió a Miriam en la cerca. La universidad ha estado llamando, especialistas en comportamiento, psicólogos caninos, incluso unos pocos manejadores de unidades de búsqueda y rescate. Parece que quieren saber cómo su nieta domesticó a un monstruo en menos de 5 minutos. Miriam tomó un lento sorbo de café. Ella no lo llamó, murmuró. Ella escuchó. Eso es todo. Y la escuchó. Dentro del granero, Willow se sentó en un balón de heno con el diario de su madre abierto en su regazo. Las páginas, deshilachadas y salpicadas de manchas de agua, contenían diagramas y pasajes marcados con pequeños símbolos. La letra de su madre, inclinada y aguda en su certeza, cada nota era más que instrucción, era filosofía, un recordatorio de que la confianza no se ganaba a través de la obediencia, sino a través de la seguridad cuando nadie más lo haría. Había leído la misma entrada 3 veces cuando un golpe en la puerta del granero agitó sus pensamientos. La doctora Monroe apareció en la puerta, la cara sombreada por la luz detrás de ella. ¿Puedo entrar?, preguntó, aunque nunca antes había esperado permiso. Willow asintió, empujando el diario a un lado. Clara entró lentamente, colocando el paquete envuelto en tela junto a Willow. Creo que es hora de que hayas visto esto, dijo. Pertenecía a tu madre. Lo guardé después del accidente, pensé tal vez algún día. Willow desató la cuerda con dedos cuidadosos, despegando la tela para revelar una segunda armónica, esta más antigua, su superficie opaca por años de uso, iniciales talladas débilmente en el costado, E. El nombre Eliza Hayes todavía resuena como una canción olvidada en las vigas del granero. Ella llevó ese a través de la universidad, dijo Clara. Dijo que los perros escucharon mejor la música que gritar. Dijo que les recordaba algo más antiguo que el miedo. Willow no respondió. Sostenía la armónica en ambas manos, la forma en que alguien podría sostener una pluma de un pájaro que nunca habían visto, pero que siempre creyeron que existía. Afuera, el viento cambió, y con él, Ghost levantó la cabeza. En otros lugares, la respuesta a la humillación pública de Benedict Cross había adquirido una ventaja más aguda. Aunque el multimillonario se había retirado sin una palabra después del desastre en la feria, su red permaneció activa. Cross comenzó a las imágenes circulantes de la demostración fallida, convenientemente editada para eliminar el momento en que Ghost había difundido el caos. En su lugar había clips de la agresión temprana del perro, reconstruidos en un montaje que sugiere inestabilidad en lugar de redención. Miriam encontró el primer artículo en línea tarde esa noche,
Un titular que afirma que el perro no entrenado presenta un riesgo de seguridad pública, acompañado de una quiebra borrosa de Bramble Mid Lunge. No necesitaba preguntar de dónde vino. Las huellas digitales de la máquina de medios de Cross siempre fueron las mismas, pulidas, agresivas y fundamentalmente deshonestas. Se reunieron esa noche en la cocina, Willow, Miriam y Clara, papeles y dispositivos extendidos por la mesa de madera con cicatrices mientras el viento aullaba a las afueras de las ventanas. Ghost yacía en el hogar, en la barbilla en sus patas, inmóviles por la tormenta. Está tratando de desacreditarla, dijo Clara, tocando una pantalla. Si gira la historia lo suficientemente rápido, la gente no recordará lo que realmente sucedió. Está asustado, respondió Miriam, revolviendo su té. Esa chica hizo más en 5 minutos sin equipo que sus hombres en 5 años. Willow se quedó en silencio, mirando las sombras parpadeador a través de las paredes. Cuando finalmente habló, su voz apenas se rompió por encima de un susurro, entonces les mostramos de nuevo. Ninguna mujer cuestionó la decisión. Entendieron lo que había sucedido en esa arena no era un truco o una anomalía. Fue un comienzo. Los días que siguieron trajeron más que las cámaras de noticias. Los remolques de caballos enrollaban el carril con perros con historias tan fracturadas como los de Bramble, Border Collies consideraba demasiado reactivos. Perros de ganado cuyos instintos habían sido castigados en lugar de entrenados, pastores entregados por manejadores que confundieron la disciplina con crueldad. Algunos vinieron con extremidades temblorosas, otras con miradas desafiantes, pero ninguna con confianza. Y, sin embargo, cada día, Ghost se movió entre ellos como un centinela tranquila, sin ofrecer promesas, excepto la comodidad de su presencia. Al final de la semana, incluso los reporteros se volvieron más silenciosos en sus entrevistas. Nadie entendió lo que estaban presenciando, no completamente, pero vieron el cambio. Y el cambio, una vez visto, no podría ser invisible. Ward llegó al alcalde de Sage Valley y finalmente a la capital del estado. Las ofertas se vertieron, asociaciones de investigación, patrocinios, avales comerciales, pero Willow los rechazó a todos. Su madre las palabras permanecieron la brújula, no dañe. Sea el lugar al que corren, no desde. Fue Bramble quien les dio su próximo mensaje. Había pasado una semana observando desde la distancia, nunca lejos del fantasma pero nunca completamente comprometido. Se retiraba con un movimiento repentino, se estremecía en fuertes voces, tensa en el susurro de la tela. Willow nunca lo alcanzó, nunca llamó. Ella simplemente esperó. Ese sábado, cuando el sol se sumergió detrás de la cresta y el paddock quemó el oro, cruzó la distancia. Sin fanfarria, sin dramas. Él caminó hacia donde Willow estaba sentado leyendo y se tumbó a su lado, una pata se estiró, su lado cepilló la suya. Ghost se unió a ellos momentos después, estableciéndose silenciosamente cerca, y en esa quietud, sin comandos, sin multitud, sin música, algo pasó entre los tres, una especie de acuerdo. No sumisión, no jerarquía, sino confianza. No todas las historias deben contar con palabras. La nieve se había derretido en el suelo hace semanas, y en su lugar, las colinas del valle de Sage se enrollaban verdes y llenas debajo de un cielo de abril sin nubes. La mostaza salvaje floreció a lo largo de las líneas de la cerca, y el arroyo que talló a través del pasto inferior susurró con la voz clara del agua de fusión. Por encima de todo, en la cresta más alta, el santuario canino de Kinshipaye se mantuvo completado, sus vigas lijadas con las manos de los voluntarios. Sus piedras colocadas por vecinos que una vez dudaban pero que ahora creían, no en magia o espectáculo, sino en algo más tranquilo, algo más verdadero. Lo que había comenzado con una niña, un perro y una canción se habían convertido en algo mucho más grande, no un monumento, sino una promesa mantenida. El edificio principal del santuario no tenía gran señalización, solo una pequeña placa tallada por la entrada, en honor a Emma Hayes, ella escuchó primero. Debajo de él, en un guión más pequeño, y para aquellos que aún llevan su voz.
A su alrededor, el santuario se desarrolló como un recuerdo restaurado, anillos de entrenamiento interiores y al aire libre, perreras de piso suave diseñados no para contención sino para la calma. Una biblioteca modesta llena de revistas e investigación, gran parte de la que se escribe en la mano de Emma. Willow lo movía cada mañana, no cuando era un niño tratando de cumplir con el sueño de otra persona, sino como alguien que se había convertido en el suyo. Caminó con escalones tranquilos, los ojos abiertos a pequeños signos, supostores cambios en la postura, temblores debajo del pelaje, el aliento de un animal que esperaba saber si se volvería a escuchar. Ya no necesitaba consultar las páginas. Las palabras de su madre vivían en ella ahora, y se habían convertido en las suyas. Ghost siguió siendo su sombra, aunque no de la manera temerosa que una vez se había aferrado a su lado. Había aprendido a moverse con facilidad en el complejo, su marcha segura, su presencia estable. Se había convertido en la piedra angular tranquila del santuario, no una mascota, sino en una maestra. Cuando llegaron los recién llegados, perritos cuyos oídos se aplanaron en cada sonido repentino, cuyos ojos nunca dejaron de escanear para escapar, Ghost los encontraría primero. Nunca con dominio, nunca con demanda. Solo un enfoque lento, una mirada estable y un mensaje silencioso que de alguna manera entendieron: estás a salvo aquí. Y lo fueron. La doctora Clara Monroe había visitado todos los martes, a menudo trayendo estudiantes de la academia veterinaria que todavía estaban aprendiendo que la curación significaba más que agujas y cirugía. Se sentaron con las patas cruzadas en la hierba mientras Willow hablaba, nunca desde un escenario, nunca elevado, pero sentado entre los perros. Una mano generalmente descansando en la espalda de Ghost mientras explicaba las cosas en términos que rara vez escuchaban en las aulas. Ella habló de paciencia, de trauma almacenado en músculo y aliento. Ella demostró cómo el tacto podría ser el permiso en lugar de la posesión. Ella contó historias, no de libros de texto sino de memoria, de la primera cola de Bramble, del viejo sabueso que había tomado una semana para comer de su mano. De la primera noche de Ghost durmiendo sin despertarse en pánico. Y escucharon, porque ella lo hizo. Caleb Cross regresó un jueves a principios de mayo, su SUV negro rodando por el camino de grava más lento que antes, el polvo detrás de él menos una tormenta que un suspiro. Salió sin usar nada de la arrogancia que su padre había llevado una vez como una insignia, y por un largo momento, se paró con un sobre de Manila en la mano, sin estar seguro de si golpear o simplemente dejarlo en la puerta. Willow lo encontró a mitad de camino por el carril, fantasma que la flanquea como siempre lo hacía. Ella no habló, ni el perro, pero Caleb sintió como si hubiera escuchado algo de todos modos. Entregó el sobre con cuidado, los bordes ya se suavizaron al abrir y leer una y otra vez. Es de él, dijo Caleb, sin encontrar sus ojos. Lo escribió antes de que el golpe empeorara. Dijo que tenía que ser dado en persona. Abrió el sobre más tarde, sola en el silencio del granero donde su madre una vez se sentó durante las tormentas. La carta fue escrita en una mano temblorosa, la tinta desigual pero las palabras lo suficientemente claras. Willow, comenzó. Cuando leas esto, habrás hecho más de lo que imaginé o me permitió creer que era posible. Verás, sabía que tu madre tenía razón mucho antes de admitirlo, pero construí demasiado de mí mismo para ser el hombre que sabía mejor. Confesó en esas páginas no solo sus errores, sino los temores que los impulsaron, el miedo a perder el control, de ser irrelevante, de cambio. Emma vio animales de la forma en que la mayoría de las personas nunca se molestaron en verse, decía la letra. Y ahora también lo veo, por ti. Dile a tu abuela que lo siento. Dile a la doctora Monroe que tenía razón al alejarse cuando lo hizo. Pero sobre todo, dile a Ghost, gracias. Lo había firmado simplemente, Benedict Cross. El sobre contenía algo más, una escritura, marcada y notariada, que transfería la propiedad de la vecina tramo de tierra al santuario, una extensión de prado no tocado que rodaba al borde de la cresta. Perfecta para la expansión o simplemente para la libertad.
Willow leyó la carta nuevamente, la dobló con cuidado y la colocó en el cajón debajo de la armónica. Esa noche, cuando el cielo giró un ámbar profundo detrás de la silueta de la cresta, se paró en la línea de la cerca con Ghost a su lado, observando el viento moverse a través de las altas pastas del nuevo paquete. Un grupo de perros más jóvenes jugó en el borde lejano, su alegría sin alza, sus cuerpos ya no se estremecen por los fantasmas invisibles. Detrás de ella, las luces del santuario comenzaron a brillar en el suave silencio del anochecer. Podía escuchar la voz de Miriam desde el porche, llamando al último lote de voluntarios para la cena. En algún lugar del patio de la perrera, Bramble dejó escapar un somnoliento y giró en su ropa de cama. Había paz en el aire, no la perfección, no la ausencia de dolor, sino la presencia tranquila y duradera de seguridad. Willow colocó una mano en su bolsillo, con los dedos cepillando la vieja armónica, su metal usado suave por años de tacto. Ella no lo había tocado públicamente desde la feria, aunque Ghost todavía se agitó cuando escuchó su canción. Esta noche, lo llevó suavemente a sus labios, las notas que se elevan no en el rendimiento sino en el recuerdo, de la visión de una madre, de la segunda oportunidad de un perro. De una comunidad transformada no por espectáculos sino por la negativa de una niña a dejar de escuchar. Cuando bajó la armónica, Ghost presionó su hombro en su pierna. Los ojos no entrenaron sobre ella sino en el horizonte, donde la luz dorada se derramó sobre las colinas como una promesa. Ella se arrodilló a su lado, con voz baja, constante, lista, segura, nunca te hice cambiar, susurró, una mano descansando sobre su pelaje. Solo esperé el tiempo suficiente para escuchar lo que necesitabas. A lo lejos, los perros jóvenes ladraron, persiguiendo mariposas y la luz del sol a través de la hierba. Y el centro que escuchaba estaba detrás de ellos, tranquilo, abierto.